Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy buenas tardes, bienvenidos a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en la Gráfica 89.3. He recuperado un poco la voz, Claudio, por suerte. Sí, no, la semana pasada no podía más, tenía una disfonía. Debo agradecer, no es un chivo ni mucho menos, porque a mi otorrino, la doctora Fora ahí que me hizo recuperar la voz. Bueno, mi nombre es Lucas Sarri, vamos a empezar con un programa, el 9º programa, y tenemos como siempre de todos los que hacen posible que salgamos al aire. Está Leonardo Martín, que es periodista especialista en temas sindicales aquí de la Radio Gráfica. María Paz Cisco, jefa administrativa de Secretaría de Prensa Bancaria. Matías Márquez, delegado del BBVA. Bueno, el perro, filmando así, vamos a saludar a la cámara porque salimos en YouTube. Mario Servilán. Juli Pelliza en la operación técnica, ahí bancándonos como todos los martes. Mi compañero, mi coequiper, ideólogo de este programa, Claudio Bustelo, que es secretario de Prensa y Difusión de la Bancaria. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá empezando el 9º programa. Noveno programa. Uno por uno. El programa que viene, algo que es décimo, viste, cada 10. Cada 10 algo tenemos que hacer. Vamos a ver, ahí vamos sumando algún otro regalito más. No, justamente muy estamos bien, con esa sana costumbre de seguir regalando. La idea en todos los programas es dar algo a los primeros llamados, así que los que ya llamen a partir de ahora, bueno, contamos que te voy a spoilear lo que lo regalo. Lo digas vos, lo digo yo lo mismo. Recuerden, como todos los martes, los que tienen agendado el número, yo ya me lo agendé. No lo voy a abrir, no te lo voy a mostrar, perro, acá el celular, pero sí, al 11-2-179-7822, 11-2-179-7822, a los 3 primeros que llamen. A partir de este momento se van a hacer acreedores de un par de entradas para la Feria del Libro. Recuerden, estas entradas sirven para los fines de semana todavía. Sábado domingo, exactamente. Vamos a charlar después, pero una locura de gente el fin de semana. Y además vamos a dar un ejemplar del libro La dictadura del capital financiero, también para cada uno de los que ganen, que va a estar firmado por su autora. Ojo, que no es... Escuchame, no es lo mismo, vas a la librería, va a estar firmado por Celeste Pelosino, y nos va, obviamente, te da otro valor el libro. Claramente. La tenemos acá en piso. Vamos a saludarla, bienvenida, Celeste. No, gracias, bienvenida. Te manteníamos en silencio como tipo incógnito. No, está bien. Gracias por la invitación. Bueno, Claudio, ¿cuáles son los requisitos para que ganen? Tienen que llamar, decir el nombre, por supuesto, el número de documento, si se acuerdan el número de afiliado, si no lo buscamos tenemos que checar eso, y por supuesto el banco a que pertenecen. Después, antes de terminar el programa, nombramos a todos los ganadores y Celeste va gentilmente a autografiar el libro cada ganador. Exactamente, no es una firma genérica. No, es personalizada, claro. Aclaremos que para cada ganador va el libro y el par de entradas, ¿no? Exactamente, los pueden retirar después en la bancaria. Por supuesto, después los contactamos y pasan a buscarlo cuando quieran. Bueno, en este programa vamos a estar conversando del gran acuerdo que se firmó. Me voy a pegar un segundo, voy a aplaudir. Tengo que aplaudir porque tuvimos varios programas hablando del acuerdo paritario y por fin se logró. Y un gran acuerdo, quiero destacar un gran acuerdo. Vamos a estar hablando de este acuerdo, vamos a hablar de los detalles, de toda la negociación, las dudas que existen, porque obviamente es un programa que informa a todos los bancarios. Y vamos a ver cómo sigue. En el marco de la Feria del Libro también vamos a estar conversando, como hablábamos recién con Celeste, es la autora del libro La dictadura del capital financiero. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, Claudio nos vamos a adelantar algo del tema del acuerdo y demás. Pero primero... claro, la idea justamente era hablar del acuerdo paritario y a su vez de los derechos que también se lograron conjuntamente con lo que decimos. Siempre no es únicamente lo meramente salarial, sino que hay otras cosas que conquistas que se buscan en cada acuerdo. Así que bueno, eso después hablamos en detalle. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en la 89.3, la Gráfica. Recuerden que todavía seguimos, que sigue la bancaria, yo ya me apropié, la bancaria sigue con la campaña de la vacunación antigripal 2022, recuerden a todos aquellos, empezó ya el 20 de abril, pero bueno, es un beneficio, la verdad que está muy bueno.
Y en estos tiempos que corren, lo que hablaba la semana pasada, está bueno que se apliquen las vacunas justamente para resguardarse mucho más. Además, métanse, como digo, todos los martes en la página de labancaria.org/beneficios y como digo, tienen de todo. Acción social, deportes, cultura, bueno. Siempre destaco, pero hay muchísimo. El otro día recién venía por Megatlón, caminando en el centro y te digo que tenés súper descuentos, Mira, individual por 3.000 pesos. Sí, muy barato. Así es. Así que bueno, estos son datos que estoy tirando, se ¿no? puede usar todos los Megatrones también. Por eso te digo, yo porque que pasé por ese, pero sí, obviamente, tenés por varios. Recuerden que esto también lo pueden ir viendo en la página de la bancaria, nos pueden seguir en YouTube, en Prensa de Difusión, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, en todas las redes sociales que están relacionados con la bancaria. Vamos a adelantar algo del tema del acuerdo salarial. Sí, ¿no? sí, ¿Qué bueno, te parece? primero fue bastante largo, bueno, como vos dijiste, tuvimos varios programas hablando de las negociaciones, se tensaban, se paraban. ¿Tuvimos algo que ver, vos decís? ¿Te acuerdas que de marzo empezamos y dijimos, bueno, el próximo programa capaz que estemos de acuerdo, Sí. porque así vamos tirando todos los programas, cuando el acuerdo no llegaba, la verdad costó más de lo previsto. Estuvimos ahí, bueno, obviamente un paro de 24 horas que se hizo, ahí no más de uno de 48. Estábamos hablando en el Ministerio y bueno, obviamente no se definió eso, pero si no avanzaban negociaciones había que continuar con todas las acciones gremiales, ¿no? Porque justamente lo que se buscaba era una respuesta. Bueno, finalmente las cámaras empresariales entraron en razón, se dio el acuerdo, se firmó y bueno, ya tenemos desde el 60%, que era lo que pedimos en un primer momento, ¿no? Cuando nadie hablaba de un 60%, Bancaria puso ese número en base a lo que siempre decimos, los mismos bancos a través de sus consultores informaban a Banco Central a través del REM, que es el Reglamento de Expectativa de Mercado, y bueno, queríamos pararlo en ese punto. Bueno, se dio, se logró, bueno, ahora estamos disfrutando ese acuerdo, después de una lucha bastante ardua que costó un paro general nacional, que como también siempre decimos, no hacemos un paro porque sí, porque nos guste, pero bueno, era necesario porque estaban estancadas las negociaciones. Y el tema del acuerdo, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que se...? Más allá, obviamente, de los porcentuales, me refiero a cómo se viene programado esto de los... Claro, bueno, vamos a tirar un poquito de números. Exacto. No queremos abundar con los números, pero tampoco confundir, porque son algunos tramos, obviamente hay varias cosas. Claro, los porcentajes. Beneficios. Claro, por ejemplo, nosotros acordamos que para el primer trimestre, enero, febrero, marzo, era un 16,1%, que ya pasó. Ahora en abril, el tramo abril, mayo, junio, se le adiciona un 18%, o sea que ahora vamos a cobrar a fin de mes un 34,1% de aumento, y todo lo que es retroactivo, enero, febrero, marzo y abril, se cobra como máximo hasta el 16 de mayo. O sea, esto viene... Todo lo que no se cobró en esos meses supuestamente se tendría que abonar ahora. Nuestro acuerdo va del 1 de enero al 31 de diciembre. Retroactivo sería. Es retroactivo, exactamente. Como nosotros dimos un adelanto por enero, febrero y marzo, bueno, eso se va a descontar por supuesto adelanto. Pero igual no es... obvio. No es tanto el descuento que le tienen que hacer. No, por eso va en cada rango, viste que hay una serie de grillas escalonadas. Pero bueno, es un descuento que se va a hacer obviamente ahora, lo tenemos que cobrar a fin de mes. Y antes del 16, como decía, todo el retroactivo. Y a fin de mes el nuevo salario, que ya estaría ajustado con este 34,1, que cobraríamos hasta julio. En julio se le adiciona un 17% más, ahí estamos en un 51%, o sea que casi medio año ya tenemos más del 50%. Y por otro lado, en octubre, bueno, se hace el ajuste final para llegar a un 60%. Eso es lo que está estipulado y por supuesto las cláusulas de revisión. Eso te iba a preguntar, ¿hay cláusula de revisión? ¿Se va a implementar? Ojalá que no se usen porque nadie quiere que el penón se dispare ni que tengamos que usar este tipo de, la verdad que no. de atribuciones que obviamente están ya habladas y están acordadas dentro de un acuerdo, pero esperemos que no. Si en el caso que el penón se dispare, que las pautas macroeconómicas indiquen que hay que hacer algún tipo de ajuste, por supuesto se hará, se planteará y hay 2 cláusulas de revisión justamente para ello. En septiembre, en octubre termina el último punto, el último tramo del acuerdo y si ahí estamos medio complicados con la inflación, por supuesto se va a hacer un nuevo ajuste. Ojalá que no, ojalá que la inflación empiece a ceder de a poquito y que no sea necesario estas paritarias constantes que se están viviendo cada vez más, porque es lo que hablábamos, creo que la semana pasada o la anterior, que antes las paritarias eran anuales, después se fueron cada 6 meses, ahora tenés que estar discutiendo cada 3 meses. No está bueno. O sea, está bueno que se conquiste, está bueno que se pueda lograr, porque obviamente mantiene el poder adquisitivo, en este caso de los bancarios, pero a nivel general o a nivel sociedad también impacta de una manera, bueno, ahora aumentó la nafta un 11% otra vez. 148 pesos que acabo de pagar ayer. El litro. Estaba hablando también la premio, ¿no? Pero, bueno. De todo lo que es gas, luz, teléfono, todo lo que son
gastos también, todo suma, por supuesto. Bueno, hablando de eso, justamente creo que se va a pagar, aparte del tema económico, hubo un par de conquistas con respecto al acuerdo, esto del Día de la Conectividad. Claro, sí, siempre, como explicamos al principio, hay una serie de cosas que se piden, que se busca ampliar derechos, beneficios y demás. Antes te cuento brevemente un poquito para hablar de números, así no mezclamos cómo quedaríamos con los iniciales. Siempre nosotros tenemos una trama que es inicial y a partir de ahí se dispara toda una escala de categoría, función, responsabilidades y demás, pero aclaramos que es el inicial. Por ejemplo, en abril, que es lo que vamos a cobrar ahora, en mayo tenemos la pauta de abril, mayo y junio, el mínimo inicial bancario, o sea, para un trabajador que ingresa hoy al banco, a cualquier banco del sistema financiero, estaría cobrando con participación en las ganancias un importe de 164.010 pesos. ¿Eso es en mano? Eso es bruto, siempre es bruto. Okay. Esto tiene también, bueno... Yo lo quiero aclarar porque mucha gente se pone a escuchar y... Es que siempre... No solamente que te escuchan... saca cuenta. Como no, es que la otro día lo hablábamos, que tiraron que cobraban 280.000 pesos. O que cobraban... Bueno, por eso te digo, pero eso sería en bruto. Esto es en bruto, siempre todos los acuerdos salariales se hacen en bruto. O sea que a esto se le aplican todos los descuentos, cargas sociales, ganancias en el caso que llegue, pero esto es siempre en bruto. Y después, por ejemplo, el tramo de julio, que cobraríamos ahora en un par de meses, se iría el mínimo inicial a 184.802,10. Y después termina en octubre, donde ya impacta el 60% total, en casi 200.000 pesos, 195.687,20. Con lo cual estamos hablando de un salario que sin dudas es, como está la situación hoy por hoy, es uno de los mejores salarios que se han logrado. Siempre decimos, la bancaria está siempre en los primeros top 1, 2, 3 de los acuerdos salariales. Es un acuerdo que, más allá que rompió la barrera del 60, que ya era complicado en su momento, y más cuando empezamos a hablar allá en marzo. Es que ninguno todavía había arreglado, creo que hoy, creo que en la provincia, hoy escuché recién, hoy van a dar el 60%. Sí, algunos están firmando, pero también hay que ver las cuotas. No, por eso te digo, pero el que rompió la barrera fue la bancaria. Como gremio grande, sin duda de bancaria. Estamos dando prácticamente a mitad de año, tenemos un 50%. Y es un acuerdo que va de enero a diciembre, unos acuerdos que vienen por ahí de otros del año pasado, se juntan, se mezclan. Por ahí salió una nota que había, no sé qué gremio, que logró un 80 y pico por ciento. El de seguridad, pero 87. A su vez el año anterior tuvo un 7% de aumento, con lo cual también hay que ver el contexto igual general. Que loco, ¿no? Que te suban de 7, de golpe te tiran un 87% sí, de la nada. Bueno, está bien que compense, ¿no? Porque ese año claramente perdimos contra la inflación, entramos bastante siderales. Pero bueno, si querés, no sé, yo te paso porque sos el locutor, la tarea, hay un montón de adicionales que también hay un montón de adicionales que tenemos que por supuesto también fueron ajustados. Y bueno, la idea si querés contarle a la gente en detalle cada uno, ¿no? Dale. Empezamos por el de octubre, que es el final con el 30%, y después si querés vamos a ir viendo cada uno. A ver, vamos a ir nombrando el tema de voy a decir número por número como para que la gente vaya escuchando, viendo también, porque recordemos que salimos en YouTube, todos los ítems. Por ejemplo, función de cajero va a pasar a 12.448,41, falla de caja 21.816,59. Puede ser que sea, a ver, estoy hablando de números, ¿no? Pero todos aquellos que están escuchando, la gran mayoría, siempre digo, no solamente los bancarios escuchan este programa, sino que escuchan, mucha gente escucha que no es bancaria. Estoy hablando justamente o puntualmente con respecto a los números que les interesa, en este caso, a la población bancaria, que bueno, debe estar pendiente a ver qué es lo que voy a cobrar más, qué es lo que voy a cobrar menos. Bueno, la falla de caja de moneda extranjera, 6.245, título secundario, ya, se paga título secundario y título terciario, 2.124, 4.940, título universitario, 7.410. Bueno, esto también depende de la zona donde viven, si viven en zona patagónica, La Pampa, partidos así de Patagones, se cobra un adicional. O sea, recuerden aquellos bancarios que vivan en zonas alejadas de lo que tiene que ver con lo que es la parte metropolitana, tienen un adicional de 34.581 para la zona patagónica, y lo que es la parte del partido de Patagones, Río Negro, Neuquén, 37.875. Parte de Chubut, Santa Cruz de Tierra del Fuego también, 44.462. Y la guardería, que esto es un dato importantísimo para todos aquellos que tienen hijos, la verdad que sí, 31.609 pesos. Es un muy buen número. No sé cuánto vale una guardería hoy. Según, pero hay por mi lugares casa está eso más saladitos. O menos. Sí, San Telmo, por ahí.
Sí, no sé, yo por donde vivo, una guardería, no quiero decirme nombres, ¿no? Marcas y demás, Sí. pero yo calculaba un promedio de 40 a 50 lucas. Sí. Sí, más o menos. Sí. Entonces, por lo menos este numerito hasta los 6 años te ayuda, porque encima recordemos que es hasta los 6 años y como algunos gremios tienen solamente hasta los 3. Bueno, acá la bancaria tiene hasta los 6, es un dato importante. Estos números que tiré ahora son en octubre, o sea, lo que se va a lograr cuando se llega a octubre. Ahora va a haber otros porcentuales en el medio que tenés, son menores, o sea, vas a tener ahora, por ejemplo, en julio, la función de caja son 1.000 pesos menos, 11.755, en abril son 10.433, y en enero tenés 9.032. Por ejemplo, son datos, pero puntualmente vamos a basarnos en lo que es el mes donde se redondea el 60%, son estos datos que acabo de tirar con respecto a lo que tiene que ver con cada uno de los ítems adicionales a estos, ¿cómo se llama? Las funciones o diferentes ítems del recibo. Y también lo que hablaba recién, lo que te quería preguntar, el tema de la conectividad. Sí, eso también para aclararlo. Porque eso está bueno lo que se logró. Para los que trabajan en teletrabajo. Hay una serie de condiciones también que se tienen que contemplar, con lo cual vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Lo que se acordó fue que básicamente se le paga a cada teletrabajador, el día que está en su casa en forma virtual conectado, 160 pesos por día. Ese es el monto que, bueno, obviamente hay muchos bancos que tienen sistemas mixtos, otros que están todo el mes, otros que no están directamente, pero bueno, para generalizar se le puso un monto diario. Aunque vayan 3 veces por semana, claro, se paga igual. A eso voy. Hay unas determinadas condiciones. Por ejemplo, si tiene más de 4 días, 5 días o 4 días, cobra un mínimo de 1.500 pesos. Por ejemplo, el que trabajó 5 días, cobra 1.500 pesos, independientemente que no dé la cuenta 160 por 5. 5 días en la casa, decís vos. Siempre en la casa. Lo que cobra es lo que está en la casa, porque son gastos de conectividad justamente. Uno que tiene 3 días va a cobrar 160 por 3. Igual la mayoría de los bancos mínimo trabajan 10 días. Yo creo que así vaya una vez por semana, son 4 días, ya cobraría los 1.500 pesos. Y en el caso que supere los 1.500 pesos, ya ahí se hace la cuenta básica 160 por la cantidad de días que trabaje. Por ejemplo, si trabaja 10 días, cobra 1.600 pesos. Así hasta la utilidad del mes, y el máximo, el tope, es 3.520 pesos por mes. Trabajando todos los días haciendo teletrabajo, que no sé si algún banco que hoy lo tenga, la mayoría tiene sistemas mixtos, por ahí está algún banco privado, la gran mayoría tiene 2, 3 días, un día. Por eso se puso ese tope de 4 días, porque el que va una vez por semana ya va 4 días, teniendo en cuenta que es el menor caso, que muchas veces en las sucursales pasa eso, que los que tienen teletrabajo, porque la gran mayoría es presencial, pero el que tiene teletrabajo está en sucursal, que hay bancos que sí lo tienen, por ejemplo la parte comercial, muchos bancos están haciendo teletrabajo. En ese caso, bueno, cobraría el mínimo de 500 y bueno, si sigue, por supuesto, en el caso que pase los 10 días, ahí va a cobrar el equivalente a 160 por la cantidad de días que trabaja. Eso es un poco lo que se puso para nivelar todo lo que es la parte de teletrabajo, ¿no? Porque cada modalidad de cada banco es distinta y por supuesto las condiciones son distintas también y queremos que sea justo y parejo para todos. Eso fue con respecto al teletrabajo. Después hubo otra cosa que también es importante, el tema de la universalidad de la guardería. Claro. Para redondear lo que es puntualmente lo de teletrabajo se empieza a cobrar a partir de mayo, que es cuando se regula ahora. No es retroactivo esto, porque muchos a veces consultaron si esto incluía retroactivo. El retroactivo es lo netamente salarial, lo que tiene que ver con las categorías, con la función, los mínimos garantizados. Muy bienvenido sea. No, por supuesto esto no estaba, y de hecho lo que establece la ley que se regula, se rige a partir del momento que se regula, ya hace tiempo que no estaba, si bien la ley ya está regulada, había determinados puntos, como este era uno de ellos, que la misma ley establecía que se tienen que arreglar a nivel sindicato, ¿no? Hay empresas, yo lo sé por amigos y demás, que te pagan, por ejemplo, el servicio de internet. Pero la bancaria pagaba eso, hasta el momento no pagaba absolutamente nada, lo que es teletrabajo. No, nosotros estamos pidiendo ya hace tiempo que se pague y hasta ahora no se había pagado nada. No se pagaba nada, claro. No se paga nada. Justamente es una pelea larga que viene de hace tiempo y de hecho hubo audiencias individuales solamente por el trabajo. Nunca llegamos a un acuerdo, bueno, finalmente entonces se desarrolló, a partir de ahora se paga eso, que después se irá actualizando en las sucesivas nociones variables también, ¿no? Porque es algo que esto también varía, ¿no? Más que nada con el tema de aumento de servicios y demás. Hay que tener en cuenta para el futuro también. Pero, y el otro punto que vos mencionabas, que también sin dudas es importante. Y recién estábamos hablando con Celeste el tema de la guardería, que ella me decía que por San Telmo, que más o menos esa plata y en otros lugares es mucho más caro. Hay de todo, para todos los gustos, pues, ¿sí? Tratamos de abarcar digamos, un promedio, todo lo que son los gastos, tanto de guardería como de
bueno, en el caso de los asistentes que cuidan a los chicos, a las chicas, hay que un montón de factores. Acá no hace falta boleta, como una época que tenías que traer la boleta, el recibo, que a quién le pagabas. Acá es totalmente indistinto. Bueno, eso se acordó que se va a cobrar como marca la ley, o sea, la ley que se reguló, el artículo 179 de la ley de contrato de trabajo, decía que tiene que entrar en vigencia para regir, mejor dicho, a partir de cuando se regula un año. Esto fue en marzo, o sea que esto va a entrar en vigencia a partir de marzo del año que viene. Pero ya queda establecido que es universal, o sea, hasta ahora nosotros tenemos un sistema que cobran nada más que las madres mujeres cobran ese adicional, el padre no. Esto acá no distingue géneros, directamente se le paga a todos. Y también hay que hablar que lo que es la ley de contrato de trabajo puntualmente establece montos distintos. Nosotros tenemos obviamente un monto mucho más alto, porque no se toma el mismo coeficiente salarial nuestro sueldo es más alto. Estaríamos así, te lo tiro más o menos en detalle. Por ejemplo, ahora en abril el monto de guardería es 26.492 y termina en octubre en 30.600 pesos. Igual es un buen número, porque por eso te decía, las guarderías o recibos, por mí. Sí, no, seguro. No llega ni a 7.000, 8.000 pesos, o sea que te pagan 31.000. No, ni hablar, es un muy buen algo número. Que es importante, y lo que establece justamente decía la ley es un monto mucho menor. Lo que logramos es que se mantenga el monto equivalente a lo que cobran las madres hoy en en los bancos en general, y se haga extensivo a los hombres o simplemente sin distinción de género, a todo el mundo. Y por otro lado también, esto como decía, se va a empezar a pagar a partir de marzo del año que viene, y se hace extensivo a todo el mundo. Eso es lo importante y eso que no estaba. Y también un detalle importante que la ley lo aclara, y nosotros tenemos algo que es más beneficioso. La ley habla de 45 días desde el chico o chica hasta los 3 años. En nuestro caso tenemos hasta los 6 años, o sea que esto se va a equiparar, y también vamos a cobrar de los 45 días hasta los 6 años, o que empiece la primaria. Por eso está piola, porque te cubre hasta cuando empieza el colegio, que bueno, las guarderías o instituciones privadas, cuando no puedes mandar hay lugares que no tenés cupo, acá en la ciudad es medio complicado a veces conseguir cupo para los chicos menores, y lo tenés que mandar a una guardería privada, son importes muy altos. Sí. La idea es cubrir las necesidades básicas y que obviamente se contemple esto y todo el mundo sea algo equitativo, porque en una época cuando no había esto, cada banco pagaba lo que quería, o sea, unos más, otros menos, y te pedían los recibos. O sea, si vos tenés un recibo, una factura o algo que lo cuidaba aquello tu abuela o un primo, no tenía forma, y bueno, esto se reguló que es un adicional, con lo cual la segunda adicional ya hace tiempo desde que se instrumentó que no hace falta tampoco que ningún tipo de recibo, se paga directamente por el solo hecho de tener un hijo de esa edad, que los bancos los tienen en esa base de datos y lo tienen informado. Bueno, eso es un poquito el resumen con respecto a lo que tiene que ver todo lo charlado, lo que hemos discutido, hemos debatido y hemos hecho fuerza para que este acuerdo salarial se dé. Obviamente una gran lucha por parte de todo lo que tiene que ver con el gremio bancario. Se ha logrado un 60%, en pocas cuotas por suerte. Los bancos creo que tiraron 7, 8 cuotas, así que por suerte. La primera charla tiraban 7, 8 cuotas. Bueno, se logró un gran acuerdo, a mi entender, que uno lo ve desde afuera, la verdad que me parece un gran acuerdo. Así que vamos a dar por cerrado este tema, obviamente siempre pendiente de las nuevas conquistas y de las cosas que se pueden ir suscitando en el transcurso del tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, y bueno, esto es un beneficio para todos los bancarios. Por eso es importante afiliarse, por eso es importante luchar en conjunto. Bueno, yo siempre lo destaco porque el programa tiene que ver con eso, ¿no? Con lo colectivo, con la fuerza que generás con el otro. Tal cual, justamente la fuerza que dio el paro, el alto acatamiento también. Exactamente, mucho. Es como ese ejemplo que te dan siempre de una varita que te muestran que la pueden partir. Y si son muchas varitas cuesta más. Bueno, acá es lo mismo, o sea, graficámoslo, es así. Si no te cortás solo y vas en conjunto, siempre las cosas resultan de una manera más satisfactoria. Después de la tanda vamos a seguir hablando. Tenemos acá a Celeste Puebla que nos está escuchando, está esperando. Vamos a entrevistarla por su libro, La dictadura del capital financiero. No se vayan, seguimos en Intereses Colectivos aquí en la gráfica 89.3. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital.
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Pone la gráfica. Agenda propia, Información segura. certera. Cultura popular. La gráfica, Tu sonido. nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en la gráfica 89.3. Y ahora sí saludamos formalmente, porque no es un saludo informal, es un saludo formal, a Celeste Perosino, ¿está bien? Sí, pero sí. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es autora de La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Es trabajadora del Banco Central y te hemos mencionado, es lo que te decía hoy hace un rato, varias veces acá en el programa su historia, 2 veces despedida y reincorporada. Sí. La verdad que después, ahora que me lo cuentes un poquito, ahora está en la organización y la lucha hoy titular de la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo de Respeto y Convivencia Laboral. Sí, bueno, es una gerencia nueva que marca también la época, ¿no? Es decir, esta nueva agenda de avance de los derechos de las mujeres y personas LGTB, que bueno, que se tramita institucionalmente de estos espacios, ¿no? Bueno, después de este tiempo, obviamente, de lo que te mencionaba recién, ¿no? De 2 veces despedida por diferentes, bueno, ahora nos vas a contar un poco, sí. Lo hablábamos con Claudio la otra vez, o sea, algo evidentemente molestaba, porque claro, la primera también molestaba, la segunda molestaba, pero bueno. Ahí ¿tenemos comunicación telefónica? Vamos a entonces, nos hacemos una pequeña Tenemos en comunicación telefónicas ni más ni menos a Sergio Palazzo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos y bueno, felicitaciones por cómo llevan adelante el programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Se escucha bien? Hola, Claudio, ¿cómo andás? Para que estamos cambiando de micrófono, Sergio. Porque el primer micrófono se escuchaba. ¿Todo bien? ¿Ahí se escucha? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Ah, sí, perfecto. ¿Cómo Dale, estás, bueno, Claudio? bien, todo bien. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Acá estamos de tempranito hablando un poco de las características del acuerdo, ¿no? Un poco repasando los números, todo lo que costó y bueno, justamente tenerte a vos para hacer este cierre de ese momento, esa etapa, un poco contándonos o bueno, reflexionando acerca de qué pasó, cómo fue tu análisis de todo este tiempo, de toda esta lucha, porque claramente no fue fácil y este gran resultado justamente que se logró. Sí, fue una paritaria sin duda difícil, dura, que tuvo incluso medidas de fuerza en el medio, una posición muy intransigente del sector patronal, es decir, y por otro lado, también hay que decirlo, hubo mucho compromiso de los compañeros y de las compañeras bancarias cuando hubo que luchar, así que fue una paritaria dura en la cual trajimos y obtuvimos buenos resultados, creo que tenemos un buen número con el 60%, que también ayuda a empujar que otras organizaciones que por ahí quizás no tengan organización sindical puedan tener una referencia un poquito más elevada y puedan discutir de otra manera, y además también tiene 2 cláusulas de revisión, una en octubre y una en noviembre. Ojalá no haya que usarla porque la inflación sea menor, pero si no, bueno, va a ser esas cláusulas en las que preserven el acuerdo que hemos firmado y hemos suscrito, que es bastante bueno.
una vez más manteniendo el poder adquisitivo, ¿no? Que es algo tan difícil, y más cuando hay una época de crisis, y más cuando hay del otro lado bancos que sabemos cómo son y cómo operan justamente. Bueno, nosotros en nuestra estimación, vos lo sabés bien porque participaste en la negociación, nosotros lo que hicimos fue establecer los tramos y los porcentajes de esos tramos para que precisamente el trabajador bancario le gane todos los meses a la inflación. Quizá llegas a un punto de encuentro en donde quedas equilibrado entre inflación y salario al final de la paritaria, pero durante todo el año le vas ganando a la inflación. Pensar que la inflación fue 3,3 creo en enero, y que como trabajador bancario arrancás con un 16%, ya le ganaste varios puntos. Y así sucesivamente. Nosotros ya estamos a partir del 1 de abril cobrando el 34,1% del aumento, y a partir del 1 de julio más del 51% de aumento. Así que el objetivo fue siempre, y que no quiso el sector empresario, no quería ceder, era que los trabajadores le ganen mes a mes a la inflación. Sergio, te habla Lucas, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, bueno, en realidad estuvimos charlando recién, con Claudio, con respecto a todo esto que se logró, las diferentes adquisición de derechos, y principalmente sumarle, no solamente de lo económico, sino la conquista de esto de la conectividad, de la universalización de la guardería. Me imagino que también eso genera alegría en vos, desde lo personal obviamente, por la dirigencia, por el hecho de que si bien es algo colectivo, estás a la cabeza de algo que realmente muestra fuerza, un sindicato que muestra fuerza. Sí, nosotros siempre hemos tratado de ser generadores de derechos para los trabajadores bancarios, más allá de lograr buenos acuerdos salariales. En esta oportunidad pudimos lograr el acuerdo por conectividad para cada trabajador, para cada teletrabajador, como también así su proceso de conexión digital, la imposibilidad de que te notifiquen de tareas fuera del horario de trabajo. Tiene una buena reglamentación y un buen importe económico que cubre el gasto de conectividad y los gastos que insume ser teletrabajador. Y también es importante lo de la guardería, porque si bien es diferida la aplicación del derecho, que va a ser a partir de marzo del año que viene, lo menos cierto es que la bancaria tiene una diferenciación con respecto a lo que fue la reglamentación de los jardines maternales que emitió el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos casi en el doble de lo que sería el pago de acuerdo a esa reglamentación. También es abarcativo para establecimiento de menos de 100 trabajadores, la reglamentación es para trabajadores más de 100, y además es un monto económico, como digo, duplicado de lo que establece la reglamentación, tanto para todos aquellos que tienen hijos, ya sean hombres, mujeres, el matrimonio igualitario, es decir, no hay diferenciación. Antes era un adicional que lo percibían solamente las mujeres, y además lo importante es que es un adicional para que cada uno elija la guardería donde quiere mandar el chico, y no necesariamente que tenga que ir a un jardín maternal determinado por la empresa. Así que en eso hay una libertad de elección con un monto bastante importante, que es 31.600 pesos por cada. Sí, estábamos hablando de los números justamente recién de eso, y es lo que te decía, o sea, tiene que ver con eso, no solamente de los números, sino que estas conquistas permiten que el trabajador, en este caso el trabajador bancario, viva de manera un poco más, no digo tranquila, porque es lo que hablabas vos recién, esperemos que la inflación no siga aumentando, pero sí que el poder adquisitivo vaya acompañado de cosas que tal vez no están vistas en otros sindicatos, en otros ámbitos de la sociedad, y permitan justamente esto, tener cubiertos diferentes. Claro. Sí, por lo pronto la mayor parte del año tienen la tranquilidad de que le van a ganar la inflación. Sobre Tal cual. El periodo seguramente habrá que tener una discusión si es que la inflación lo llega a superar, pero va a ser mínimo con relación a lo que ya tenemos, con lo cual cierta tranquilidad hay. Así es. Bueno, yo aclarar simplemente que Sergio está en la Cámara de Diputados, tuvo la deferencia de atendernos, por eso no queremos sacarte mucho tiempo. Simplemente, bueno, para finalizar, quería pedirte algún mensaje justamente para todos los trabajadores bancarios. Bueno, el primer mensaje es el de agradecimiento por ser los trabajadores y trabajadoras bancarias protagonistas de la lucha que culminó correctamente con este acuerdo salarial. Segundo, agradecer la oportunidad que nos dan de poder ser dirigente de una organización como la bancaria a través del voto cuando hay elecciones,
Hoy estamos teniendo proceso de elecciones en casi todas las comisiones de venida interna acá de Capital. Y lo tercero, por supuesto, una mirada hacia el futuro con optimismo, más allá de las dificultades que muestra el país, la economía. Yo creo que Argentina tiene potencialidades para crecer y los trabajadores tienen que ser importantes artífices de esa construcción de destino común que tenemos los argentinos. Así que ese sería el mensaje y por supuesto agradecerle a ustedes por permitirme salir al aire. Dale, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. No te pregunto nada Independiente porque no tenemos tiempo. No, bueno, pero ganaron 3-0 el otro día, ojo. Obvio. Después te pregunto por Domingo Blanco, si no me lo vamos. Gracias, Sergio, gracias por la comunicación. A Sergio Palazzo, primera vez en vivo, porque lo hemos tenido grabado, primera, por eso te pedimos disculpas no, por favor, por interrumpir la entrevista, pero bueno, es como decía Claudio, estaba en la Cámara estaba en el Congreso, a veces se le complica, bueno, tuvimos la posibilidad de que tuvo ese minuto, porque nos sacamos por el recinto. A Sergio es como clarificador. Obvio, claro. Como al frente de todas las negociaciones, bueno, sé que no fue nada fácil y me consta que justamente le dedica mucho tiempo y esfuerzo a esto. Así que bueno, volviendo a lo que estábamos preguntando, a mí lo que me interesaría, antes de arrancar ya con el tema del libro, es un poquito, bueno, vos que viste el tema de la Campe, propia, que nos cuentes esa experiencia, cómo fue, sensaciones, miedos, dudas, y después, bueno, sabemos que te volvieron a despedir, pero por lo menos la primera parte, que fue bueno, fue una experiencia de lucha hermosa, es decir, fue tan dura como hermosa en el sentido de esto, de poder ver, digamos, el compromiso, performarse a diario, ¿no?, en la calle, la seguridad y la convicción con la que, bueno, no solo nuestro secretario general, Sergio Palazzo, con Alejandra Stoup, digamos, encabezaron esa lucha, sino también el apoyo de todas las gremiales internas, de las distintas entidades financieras, de distintos bancos. La verdad que fue duro, pero también, digamos, fue más que enriquecedor. La verdad que siempre un recuerdo como con mucho amor y realmente con mucho aprendizaje. Bueno, después del segundo despido me tocó transitarlo, de manera individual, nunca sola, porque siempre con el sindicato, siempre con el apoyo del sindicato, pero bueno, se tramó y que marca el segundo, creo que y refuerza el segundo despido esto de la persecución política, ¿no?, durante el periodo. Igual me imagino la frustración, porque vos decís, bueno, saliste del primero y dijiste, nunca, pero digo, ya venía de golpe otra vez. Sí, la verdad que fue muy duro, fue muy duro y con mucho impacto, la verdad que mucho impacto emocional también, porque realmente ponerle el cuerpo a esos procesos, esas luchas, es ponerle, el cuerpo, el corazón, la emoción, así que, pero bueno, entendiendo siempre con la claridad política de poder entender más allá de lo que a uno le toca en la individualidad, los procesos políticos que estábamos viviendo, ¿no? Entonces en ese momento realmente la política de derechos humanos era una política que se venía a desarmar y que claramente las personas que habíamos estado poniéndole el cuerpo a impulsar esas políticas, bueno, es decir, nos tocó pagar de esa manera, ¿no?, el avance en la política de derechos humanos que llevó adelante Néstor y bueno, los dos mandatos de Cristina Fernández. Entonces, bueno, creo que en el entendimiento del contexto político, bueno, hace más sentido, ¿no? Es decir, y también uno refuerza esas posiciones, ¿no? Es decir, la verdad que la convicción se profundiza, ¿no?, en esos momentos. Yo brevemente voy a contar una cosa que yo la verdad no sabía, pero bueno, que lo contó Sergio cuando hicimos la presentación del libro justamente este sábado, el anterior, que cuando se estaba negociando toda la recuperación de todos los compañeros, Celeste era una de las trabas principales porque no querían saber nada que entrar. Y ella tuvo un gesto que fue decir, arreglen sin mí, contar que los compañeros se entren. Eso te quería aclararlo porque habla también de la persona y de lo colectivo, justamente, ¿no?, que es lo importante, priorizando inclusive hasta lo personal, ¿no?, como hizo Celeste en su momento. Bueno, dejando eso de lado, que simplemente ella no va a decir nada, pero yo no quiero comentar, ahora sí, arrancar de lleno. Vaya salís, Colorado. Hace calor acá. Arrancar ya de lleno con el libro. ¿Cómo surge la idea de este libro? Un poco que... Bueno, el libro me parece que hay que contextualizarlo en esto, en una política de Estado. Para mí este libro es política pública, es un momento, el segundo mandato de Cristina Kirchner, es un momento donde empezamos año 2012, se empieza a virar la política de derechos humanos o a profundizar, y eso permitió, después de que tengamos saldados, los juicios que venían avanzando muy bien,
el trabajo de abuelas, el trabajo de madres, digamos. Nos faltaba ahí un bastión que tenía que ver con ver cuál era la participación civil durante la última dictadura cívico-militar, y fue en estos últimos años del gobierno de Cristina donde se pudo empezar a decir con más fuerza que el golpe de Estado no había sido solamente militar, sino también había sido, claro, civil, y que ahí habían tenido una participación más que importante los civiles que habían estado al mando de las carteras económicas. Y ese momento, año 2012-2013, se empieza a abrir esa agenda, fue pionera la experiencia de la Comisión Nacional de Valores. Este libro se trama en la creación de una oficina específica de derechos humanos en la Comisión Nacional de Valores, y eso después se va a replicar en ese mismo año en la FIP, en el Ministerio de Economía, incluso dentro de la propia Secretaría de Derechos Humanos, que se abre un área para investigar este tipo de delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar. Y también fue un momento de muchas publicaciones, también Berbisky sacó una publicación que se llamaba Cuentas Pendientes. O sea, fue un momento donde la agenda de derechos humanos se abre a mirar estos archivos, a mirar a rever, digamos, la participación de los civiles durante la última dictadura cívico-militar. Entonces se trama en ese contexto de época. Digo, no se puede leer este libro sin tener un contexto más amplio de qué es lo que estaba motorizando, digamos, por atrás, ¿no? Es decir, y lo recalco, y me parece que ese es el lugar de enunciación válido. Digo, pues esto no es posible en cualquier contexto político, esto no es posible bajo cualquier momento, digamos, de nuestro país, sino que bajo coyunturas específicas donde los derechos humanos se traman en una política pública que se ejerce a diario, y que yo creo que hoy en día no se reedita con la misma fuerza que por más que tengamos un gobierno nacional y popular, si no se reedita con la misma fuerza que fue durante, los mandatos de Néstor y de Cristina, ¿no? Entonces ahí, creo que también es importante analizar, cómo estamos hoy con respecto a esto, sobre todo porque, a mí me toca hoy volver a trabajar al interior del Banco Central con nuevas agendas. Hoy la agenda, digamos, de derechos humanos se trama más en la lógica del avance de los feminismos y en la lógica del avance de la agenda de las mujeres y las personas LGTB. Pero sin embargo, en estas temáticas seguimos relegados, ¿no? Nosotros estamos pidiendo desde el cambio de gobierno que se publique un libro que hemos desarrollado al interior del Banco Central, también una oficina de derechos humanos, que quedó trunco con el cambio de gobierno y con nuestros despidos del Banco Central. Estaba todo esto, ¿no? Claro, sí, porque ahí trabajamos deuda. Mucho y de golpe. Claro, y además fíjate que son temas como, de mucha actualidad. El libro ese trabaja fuertemente deuda externa, deuda privada, todos estos temas que hoy están en la discusión diaria, ¿no? Es decir, entonces, y hoy día tampoco podemos lograr romper esa barrera de resistencia de que esa información se haga pública, ¿no? Entonces, ahí es el valor de estos libros, ¿no? El valor de un momento político donde se avanzó y donde se permitió revisar los documentos en estos libros, específicamente la Comisión Nacional de Valores, los archivos propios, para ponerlos a disposición de la justicia. Ese es el diferencial que tiene este libro, y ahí es donde radica su importancia, ¿no? Hablando de eso, justamente el tema de la referencia, yo me quedé pensando, y lo tenía acá anotado porque justamente con respecto al libro, y estuve leyéndolo, que habla del tema de que no nos abandonó actualmente esto de la parte financiera, o lo que es la dictadura financiera justamente en la actualidad. ¿Se sigue manteniendo? ¿Vos lo ves eso? Bueno, nosotros un poco lo que reponemos, y me parece que la discusión que hay que dar, y por eso también la actualidad de esto, es que la ley de entidades financieras, que es una ley del año 77, sigue en vigencia aún hoy. Tiene múltiples modificatorias a lo largo de toda la democracia, pero que ninguna toca, el espíritu y el núcleo de la ley. Entonces, por eso, en ese sentido, sí, creemos que, seguimos, hay más de 400 leyes de la dictadura que siguen en vigencia actualmente, y eso performa nuestra vida diaria en democracia, y también nos tiene que llevar a algún tipo de reflexión sobre cuál es, la calidad democrática que tenemos, ¿no? Y la ley de entidades financieras es lo que permite hoy el sobreendeudamiento de los hogares, es lo que permite hoy que un banco pueda
pueda cobrar adicionales y tasas por cualquier cosa. Es lo que permite que, digamos, o sea, esas vaya cosas una... se mantienen de la época de la dictadura. Claro, es lo que se conoce, la ley de entidades financieras es lo que se conoce como la pequeña revolución de Martínez de Oz, ¿no? Es decir, es tan importante, claro, y además trastoca, digamos, la matriz del modelo de país, ¿no? Es decir, es lo que permite que, digamos, pasemos de un país orientado a la producción y con un crédito orientado a la producción a un crédito orientado al consumo, ¿no? Con lo que implica eso en lo que es un modelo de país. Aún hoy eso no se ha tocado, ¿no? E incluso, digo, no se han presentado aún proyectos, digo, que trastoquen el fondo. Sí. Con respecto a... Una cosa que me quedó del libro como para aclarar. Vos haces referencia a un periodo como militar corporativo concentrado. Un poco para explicar eso, que el concepto, un poco para el que no haya el libro todavía, como para que tenga... Sí, nosotros lo que decimos es que hay un poder, digamos, que permanece indistintamente a través de los momentos políticos de nuestro país y que refiere a determinados grupos económicos concentrados que son los que terminan, digamos, siendo lo que se llama comúnmente el poder real y que marca las claras, digamos, que han tenido, digamos, una participación nosotros decimos, han dirimido sus propios intereses en el marco de la última dictadura cívico-militar. Y esto lo ves claro, por ejemplo, en las discusiones que se daban en la Comisión de Asesoramiento Legislativo, ¿no? Donde vos ves que la discusión entre civiles y militares, bueno, muchas veces los civiles se terminaban imponiendo. No, la verdad que uno se pone a pensar es para que lo lean, justamente. Bueno, esto es una introducción nada más. Después, bueno, quienes tengan la suerte de ganarlo, que ya me pasaron los nombres, lo vamos a decir, después de lo decimos, pero ya decir. cerró, así que bueno, el que no llamó, tenemos ganadores. Ya tenemos 3 ganadores que después van a ser autografiados, por supuesto, por Celeste. Y yo, si nos queda un poquito de tiempo, me gustaría también un poquito que nos hables acerca de la gerencia, esta justamente que te des a cargo, un poco cuál es la tarea que desarrolla. Vos sabemos que, bueno, como contamos antes, tuviste estos 2 despidos en el medio. En este gobierno nuevamente se te dio, bueno, lo que debería haber sido siempre, no que siga trabajando el Banco Central. No se la tenía que haber quitado nunca. Tal cual, no, ni la primera ni la segunda, pero bueno, sabemos cómo estas cosas políticas a veces se ocurren. Un poquito para que nos cuentes esta nueva tarea, que es una gerencia que es importante, sin duda tiene una proyección bastante interesante, digamos. Sí, la gerencia se creó en mayo del 2020 y bueno, y marca, como también un contexto de época en el sentido de, bueno, el Banco Central se da una política propia de género. Nosotras estamos trabajando en 2 ejes, estamos trabajando mucho para adentro en lo que es ganar y construir derechos para los y las trabajadoras. El Banco Central es un ámbito donde, bueno, por ejemplo, la bancaria había firmado múltiples convenios por el protocolo, el Banco Central quedaba por afuera de esa política, no tenía un protocolo de abordaje de las violencias. Y esto no es menor, digamos, porque no hacerse cargo de las violencias que sufren las y los trabajadores es también invisibilizar, digamos, cómo repercute eso en sus derechos diarios, en la carrera bancaria, ¿no? Es decir, la violencia laboral tiene un objetivo específico que es el sometimiento o la exclusión de la persona trabajadora. Entonces, pensándolo más amplio, el protocolo, no solo viene a remediar situaciones específicas de violencias interpersonales, sino que viene a ganar y a reforzar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Así que tenemos un trabajo muy fuerte en términos de protocolo, de ley Micaela, ya hemos podido formar a la mitad de los trabajadores y trabajadoras, este año estamos con la otra mitad, y estamos mucho traccionando construcción de derechos con políticas internas como es, por ejemplo, tener un registro no binario donde todas las personas trabajadoras puedan dejar asentado su identidad de género en el marco del artículo 12 de la ley de identidad de género, que no está reglamentado. Hemos podido lograr una política de concursos con perspectiva de género para garantizar el acceso equitativo de mujeres, varones y personas LGTB a los puestos de conducción, porque tenemos, bueno, como en todo el sistema financiero, muy masculinizado las cúpulas. Eso es lo que todavía no se puede cambiar. Mirá, claro, sí, tenemos más o menos en el sistema financiero un 80% de varones en el directorio y en alta gerencia. Solo un 20%. Y un 20% y en algunos casos 15 y menos, ¿no? Entonces, bueno, esa política viene sin ser una política, digamos, de acción afirmativa,
viene a permitir mejorar esas condiciones para que asciendan las compañías trabajadoras. Hemos trabajado también fuertemente en lo que es el cupo laboral travesti trans. Este año se empieza a implementar al interior del Banco Central. Vamos en 2 años se va a implementar. Este año van a incorporarse 13 trabajadores o trabajadoras travesti trans. Recordemos que el Banco Nación hace poquito firmó el grupo trans como el Banco Nación pionero con la bancaria firmando el convenio, ¿no? Ahí sí. Es que sí, porque es antes, porque es antes incluso del decreto presidencial y incluso anterior a la ley. Que después lo que está pasando con el tema de la guardería, lo mismo, que estaban hablando. Ahora se quiere hacer universal, lo dijo el otro día el presidente. Y ya nosotros lo veníamos hablando hacía 2 meses esto. Eso que estar un puntapié, por eso siempre, claro, entre la gente. Bueno, por eso justamente lo que te iba a preguntar es eso, el aporte que generás con el libro o con todo lo que vos desarrollás, que para la Argentina, digamos, ¿qué es lo que pensás que puede beneficiar todo esto? O sea, ¿pensás que a la larga todo esto se puede explayar en diferentes sindicatos, en diferentes entidades sociales? Sí, yo creo que es muy difícil hablar, es decir, yo así como te cuento que estamos avanzando, esto no es fácil de tramitar al interior de institucionalidades como el Banco Central, que son... Y hablar de los ámbitos privados, ¿no? Claro, pero digo, con mucho esfuerzo, es decir, con mucho... marcás cancha, o sea, ya estás marcando un antecedente... Claramente, te permite, sí. Sea, que uno que venga de otro ámbito te diga, no, mirá, acá en este sector bancario ya tienen... Sí, yo creo que marca horizontes y es muy importante decir el rol ahí del Banco Central, porque incluso a veces sin sacar, por ejemplo, nosotros reconocimos como válido el uso del lenguaje inclusivo. Eso era una norma interna de la institución, es decir, que las personas que así lo quisieran pudieran usar en los textos, en sus normas, el lenguaje inclusivo. Eso lo toman otros bancos, lo refrendan y lo hacen propio, sin necesidad que el banco lo regule, ¿entendés? Que el Banco Central lo regule. Entonces el Banco Central tiene un rol importantísimo en avanzar para que, el resto del sistema financiero se empiece, a acomodar al ritmo de lo que va haciendo el Banco Central. Claramente marca el camino. Y yo creo que sí, se va a ir extendiendo, siempre, manteniendo la lucha en las calles y siempre manteniendo, la mirada o el diagnóstico muy certero de que también estas políticas se revierten muy rápidamente. Esa fue la experiencia de los despidos en el año 2016. Veníamos con cuesta mucho llegar y cuesta nada que lo volteen. Nada. Es decir, no, claramente. Entonces eso también hay que tener como horizonte, porque a veces... hay que tener memoria justamente para poder que se mantengan esos derechos. Y darle continuidad a estas cosas. Claramente. Justamente si vas a empezar de cero otra vez y es cíclico esto, no debería pasar. Sí. Bueno, Celeste, gracias. Celeste, ustedes. por acompañarnos. Perdón por lo breve, porque a veces hay cosas que dan para mucho más tiempo, pero vos recuerden el libro. Tirano, ahora vamos a nombrar a los que ganaron, pero recuerden aquellos que quieran adquirir el libro, La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil, lo muestro acá a la cámara. La verdad que es para leerlo, para interiorizarse. Lo pueden adquirir Editorial Continente. Ahí está, mira. Y si van a la Feria del Libro, la Feria del Libro está en la Feria del Libro. Y de hecho tiene la entrada para la Feria del Libro. Bueno, hoy también entrada estamos dando también para la Feria. Bueno, tenemos los ganadores. Sí, los ganadores son Jimena Ramírez del Banco Santander, Alejandra Cáceres del Banco Francés y Julio López del Banco Provincia. Bueno, recuerden estos ganadores. Tienen que retirar me imagino DNI y demás. Se van a contactar directamente la Secretaría de Prensa. Lo van a llamar, tenemos todos los datos, de ahí le van a coordinar un día para entregarlo y se lo entregan. Exactamente. Ya va a estar cada uno autografiado, con lo cual le vamos a dar no podemos equivocar del libro. Fotos vamos a sacar para que se vea el nombre de cada uno de los que se firme. Así es. Algo chiquito, porque estamos llegando al final, lo del 4 de mayo que se dio la media sanción. Sí. Eso me gustaría mencionarlo. Estoy curado, pero no tanto. Sí, se nota. Yo tanto que halagué los torrinos, mirá. Cambiado torrino. Tenía que cambiar. El 4 de mayo se dio la media sanción del Senado sobre la nueva ley de VIH, que es un proyecto de ley integral que tiene que ver con la VIH, tuberculosis y hepatitis. 241 votos a favor y 8 negativos. Quiero nombrar los negativos porque la verdad que los voy a nombrar porque no se puede creer. Espert, Píparo, Milei, Villarruel, López Morphy, Ricardo López Morphy,
Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo. Bueno, ellos son los que... Los viejos conocidos. 8 solamente. No sé, se opusieron a esta ley que es beneficiosa para todas aquellas personas que padecen este tipo de enfermedad. Bueno, ahora avanza hacia el Senado una ley que cambia el paradigma biomédico de la antigua ley del SIDA, de la 23.798, y da una respuesta integral a una perspectiva de los derechos humanos a quien conviven con este virus, así que es algo positivo, totalmente positivo. Para que yo no quería dejar de decirlo antes de terminar el programa porque lo estuve viendo esta semana y me pareció... Sí. No, justamente positivo. Que se sancione este tipo de leyes, justamente lo que hablamos hoy, ¿no? Es ganar derechos y lo importante que es esta época, ¿no? Hay que sumar derechos siempre, porque tiene que ver con eso la vida. O sea, tratar de transitar nuestra existencia de la mejor manera y no solamente pensar en números. No tiene que pensar solamente en números. Bueno, estamos llegando al final. Sí, ya estamos. No pasa y un minuto. Gracias, mi nombre es Lucas Sarri, como siempre digo. Gracias, Celeste. No, gracias. Perdón por el corte, gracias por estar todo el programa escuchándonos. Está, como siempre, Leo Martín en la operación técnica, está María Pacisco, Matías Márquez, el perro filmando, gracias perro por acompañarnos, Juli Pelliza en la operación técnica, bueno, Claudio Bustero, mi compañero, y como siempre digo, lo individual suma, pero lo colectivo transforma, y eso es lo más importante y siempre tenemos que llevarlo a cabo para que justamente de alguna forma podamos convertir las cosas o lograr lo que queremos. Así que no se olviden de eso. Gracias, nos reencontramos el próximo martes aquí en Gráfica, en la Gráfica 89.3, Intereses Colectivos. Hasta el martes. Gracias. Hasta el martes. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.